que a la verdad el espíritu está dispuesto, ¿no? Pero luego el cuerpo está cansado. Entonces, que el Señor nos bendiga para poder centrarnos aquí. Oremos. Señor, gracias, en tus manos estamos. Nos ponemos para que tú puedas ministrarnos, alimentarnos de tu palabra. Guíame, Señor, en la exposición de tu palabra. Me pongo en tus benditas manos. Que sea tu espíritu, Señor, el que lleve la palabra a nuestros corazones. No salgamos igual, sino salgamos nutridos de tu evangelio, Señor. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense bien. Antes de empezar de leer el texto, solamente hago una aclaración. Hoy termina mi exposición de lo que es el legalismo. Continúa. Porque si vemos cómo viene presentándose Jesús, primero en un campo abierto, luego en una sinagoga, luego viene esta parte que vamos a estudiar hoy, y luego, como no pueden con Jesús, no pueden primero en el campo abierto y luego no pueden en la sinagoga, ya el colmo es la blasfemia al Espíritu Santo. De plano le van a decir los fariseos que el poder que él tiene es de Satanás. Eso le toca predicar al hermano Eliezer. Él lo irá desarrollando. Pero allí, a mí me parece que ahí es como el punto máximo, ¿no?, del absurdo del fariseísmo, de negar inclusive ya el poder de Dios porque no tienen argumentos. Pero en esa porción entre la negación del Espíritu Santo y lo que es lo del cortar espigas y el hombre de la mano seca, encontramos esta parte. Esta parte va a presentar a Jesús de una manera tal que pido a Dios que me permita poder expresar la grandeza, lo glorioso, porque se le da un título a Cristo. El siervo de Dios, el siervo fiel. En medio de todo esto que está pasando, viene esta porción de la Escritura, vamos a disfrutarla, vamos a pedirle al Señor que nos lleve al entendimiento, ¿no? Así que la voy a leer, ¿no? Y al final ya hacemos un cierre de lo que es la porción que me tocó a mí del legalismo y esperemos que continúe. Jesús va a estar luchando constantemente, ahora que estamos estudiando Mateo, una y otra vez con los fariseos, pero vean esta porción, es hermosa. La voy a leer, dice Mateo capítulo 12, del 15 al 21. ¿Recuerden cómo terminó el texto último que leímos? Querían matarle en sábado, ¿se acuerdan? Lo querían matar, hicieron consejo para destruirle, dice algunas versiones. Continúa. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Wow. Los gentiles somos nosotros, los que no somos de etnia judía, no somos judíos, pero se les llama gentiles. Desde aquí ya Jesús y ya Isaías en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, anunciaba la salvación a los gentiles, no solo a los judíos como nación. Pero en medio de todo esto que está pasando, Mateo conecta este pasaje de Isaías con Cristo. Entonces vamos a ir poco a poco, porque vamos a tener que leer Isaías. Dice, Jesús no solo les dice que sí es lícito sanar, porque le preguntan, ¿no? Les dice que sí es lícito sanar en día de reposo. Y dice el texto que saliendo de allí, le siguió mucha gente y lo sanaba a todos. Vean, sí se aparta Jesús porque ve que están armando ahí algo para destruirle, pero no se detiene. Jesús sigue sanando. Dice, hay 2 puntos a resaltar aquí. El primero, la gente lo sigue. En medio de toda esta controversia que podemos ver en la historia,
la élite religiosa de su época poniéndose en contra de Jesús, queriéndolo acusar, la gente percibiendo la gracia de Cristo. Y la gracia hace que ellos se acerquen a Cristo. Porque muchos podrían decir, porque sí es peligroso y sí era parte de lo que Jesús condena a los fariseos, ¿no? Pues no dejaban que se acercara a Él, pero eso no impide que la gente se acerque a Él. Aún las acusaciones, aún las trampas farisaicas no impiden que la gente siga a Cristo. 2, las amenazas y el peligro no detienen la gracia. Jesús continúa sanando. El contraste es claro. Los fariseos quieren quitarle la vida y Jesús decide sanar y hacer el bien. Jesús no confunde prudencia con miedo. Eso es importante porque aquí hay una aplicación práctica para nosotros. Se aparta, pero continúa bendiciendo. Aún con todo lo peligroso que es, no consiguen detener a Jesús. El fariseo dice, hay que destruirlo. La gente dice, hay que seguirlo. ¿Vieron cómo van estas dos líneas? ¿Cómo estas dos reacciones? ¿Cómo la gracia trae más gracia? Y eso es lo que provoca Jesús. El rechazo de los fariseos, y eso es importante, no endureció el corazón de Jesús hacia la necesidad de la gente. Siguió sanando. ¿Qué me dice a mi vida? Porque Jesús es nuestro fundamento y nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que ver a Cristo y seguir a Cristo, imitar a Cristo. Y en medio de todo lo que venimos estudiando de Mateo, que les viene advirtiendo a sus discípulos el rechazo, la persecución, la división en sus familias, que inclusive pueden perder la vida. En medio de todo eso, Jesús mismo viene con su ministerio, predicando el Evangelio y sufriendo lo que les dijo a sus discípulos que iban a sufrir. Pero como testimonio, Él no se detiene, es prudente, se aparta, no va a confrontar, pero se aparta y sigue bendiciendo. Y eso nos debe dejar una enseñanza a nosotros. No permitamos, hermanos, que la oposición nos aparte de hacer el bien que Dios nos llamó a hacer. Porque a veces cuando las cosas se ponen difíciles, te quieres detener. Puedes perder el gozo, decimos, ¿no? Ya no quieres continuar. Es porque se pone difícil. Pero Jesús nos enseña que Él continúa, que Él sigue adelante. La oposición no debe determinar nuestra obediencia. Fundamental. El comportamiento de otros no debe determinar el nuestro. Nosotros tenemos que estar como Cristo, firmes y ¿qué decimos? Y adelante. Firmes y adelante. Habrá personas que no entiendan lo que hacemos. Habrá quien nos critique aun cuando estemos haciendo lo correcto. Habrá momentos en que la oposición es real. Incluso habrá personas que quieran vernos fracasar. Jesús se lo anticipó a sus discípulos y Él mismo está viviendo lo que les advirtió. Y lo vemos como ejemplo y fundamento, ¿no? Qué difícil que estén procurando matarte. Jesús pudo haber dicho, como a lo mejor tú y yo lo hubiéramos hecho, me voy a tomar un tiempo, voy a bajarle tantito y después salgo, mejor me voy y ya me quedo callado un rato. No. Ellos no determinaban el comportamiento de Jesús. Y eso nos tiene que dar una lección práctica a nosotros. En el ministerio encontramos oposición, tribulación, rechazo, pero debemos seguir el ejemplo de Jesús. Que esto no detenga la gracia. Que no dejemos de amar y tener compasión. De otra manera, el enemigo ha ganado. Porque detiene el flujo de la gracia del Señor. Cristo nos lo muestra y sigue adelante. Y puede ser que la oposición la encuentres en tu propia casa. Puede ser que el rechazo, como se los dijo Jesús, en tu misma familia puedes encontrar rechazo, oposición. Pero eso no debe determinar tu amor por Cristo, tu compromiso y tu comportamiento hacia lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque va a haber. Y lo ha venido anticipando Cristo una y otra vez. Puede ser que en tu misma casa estén sobre ti, encima de ti, y llegue a ser un momento en el que a lo mejor claudicas,
baja tu ímpetu, te entristece, entras en un conflicto, pero recuerda a Cristo, mira a Cristo. Porque eso es lo que decimos, no dejes de mirar a Cristo. Y cuando decimos no dejes de mirar a Cristo, quiere decir que sea nuestro fundamento y nuestro ejemplo. Porque Él es el maestro. Y a Él lo persiguieron. Y a Él lo oprimieron. Y querían matarlo. Y eso es importante para nosotros que somos llamados ¿a qué? A ir y predicar el Evangelio. Nadie nos dijo que iba a ser fácil y nadie dice en la Escritura que en todos lados nos van a recibir. Jesús les dijo que en algunas aldeas ni siquiera los van a recibir, aún haciendo milagros, aún haciendo el bien. Pero eso no debe determinar nuestro comportamiento. Ama al que te maldice, dice Cristo, ¿no? Porque a veces cuando encontramos oposición y encontramos este tipo de cosas que a Jesús le pasaban, nosotros débiles, sí, claro, falibles, sí, claudicamos, bajamos. El miedo es natural, pero que te domine ya puede pasar a pecar. Pero Jesús nos da este fundamento. Mira a Cristo. Jesús sigue sanando. Jesús sigue bendiciendo. Jesús sigue extendiendo la obra y expandiendo el Evangelio. ¿Cuántos no misioneros conocemos, historias famosas, que fueron a lugares complicadísimos y fueron asesinados? Con lanzas, de muchas maneras apedreados. Y a lo mejor en ese momento muchos otros misioneros que tenían la intención de ir decían, mejor vamos a cambiar de país, mejor vamos a otro lado, pero no pasó así. El Señor los ha fortalecido y siguen adelante. No detienen en la gracia, no detienen el ministerio, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros no hemos ido a lugares como pues, países que por décadas, por generaciones han perseguido a los cristianos. Pero basta con mirar un poco de sus testimonios para entender la fortaleza de espíritu que tienen en el Señor, para aún así arriesgar sus vidas. Y ahí están, como Cristo lo estuvo. Y si lo trasladamos a nosotros, a nuestro contexto, que es mi casa, mi trabajo, la iglesia, mi familia, ¿cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va representando a Cristo? ¿Cómo nos va entendiendo a Cristo? Porque Cristo nos los anticipó. No nos ha engañado. Se los dijo a sus discípulos durante los capítulos anteriores una y otra vez. Y luego dice el texto que les encargaba que no le descubriesen, con el propósito de que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. No quiere decir que no se extendiera el Evangelio, que callaran el Evangelio, sino Jesús no quería ser presentado como la gente lo podía ver. No era su tiempo, no era el momento y no era la forma. Jesús no solamente quería venir y sanar y presentarse como alguien milagrero que sanaba, sino venía con una comisión mucho más grande que eso, traer luz a las naciones. Había un tiempo y un momento. Y les dice que no lo descubriesen. La misión de Jesús no era simplemente hacerse famoso como alguien que hacía milagros, sino aquel a quien Dios enviaría para dar justicia a las naciones. Dicho de otra manera, salvación, redención. Seguramente la gente lo quería desde su visión del Mesías, un guerrero, alguien que quitara la opresión de Roma, alguien que estableciera a los judíos en el poder, en la riqueza, pero no es lo que Jesús quería. Y les dice que guarden silencio. Y de allí Mateo va a citar al profeta Isaías para que se cumpliese lo que el profeta Isaías dijo. Y le da un título a Jesús que se le había dado al pueblo de Israel. Mateo, cuando menciona Isaías 42, no es solamente una frase aislada. Está viendo en Jesús el cumplimiento del siervo que Isaías presenta. Ve en Jesús. Y eso lo vamos a analizar. Para eso, fíjense bien lo que vamos a hacer.
Rápidamente hice un bosquejo de Isaías para tener el contexto. Del capítulo 40 de Isaías al capítulo 50 se va a presentar dos siervos. ¿Bien? ¿Qué está pasando en este contexto con el pueblo de Israel? El pueblo se encuentra bajo el juicio y necesita consolación, restauración y redención. Entonces, para que Mateo haya dicho, como dijo Isaías, y traiga ese título, traiga esa imagen del siervo fiel a Cristo, yo necesito saber qué pasaba en ese contexto de Isaías y el peso teológico de lo que está diciendo. Para eso lo vamos a analizar. Primero, pueblo rebelde, pueblo que ha rechazado a Cristo, pueblo que ha rechazado a Jehová, pueblo que no sigue las leyes de Dios. La razón del juicio es bastante clara. Israel fue infiel al pacto y se volvió ciego y sordo. Israel había sido llamado a ser el siervo de Dios. Sí, la nación de Israel. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo Dios usa una nación para ir mostrando su poder, ir mostrando su redención, ¿no? Todo su proceso, y tiene un pueblo, se hace de un pueblo, el pueblo israelita. Isaías 41:18 dice, hablando del pueblo de la nación de Israel, le dice así, en el 41, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Vieron? ¿Me van siguiendo? Está hablando del pueblo, Isaías. Jehová le dice eso al pueblo judío, al pueblo israelita. Le dice que él lo escogió y que él lo llamó a ser su siervo. Ahí tenemos el primer siervo. Israel tenía la vocación de ser testigo de Jehová ante todas las naciones. El problema es que Israel, el pueblo, la nación, aunque había sido escogido, no estaba cumpliendo la misión que se le dio. Y el texto en Isaías, un capítulo después, lo muestra muy explícito. En Isaías 42:18-20, les va a decir Jehová sus cosas. Y le dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es el ciego? Sino mi siervo, el pueblo de Israel. ¿Quién es el sordo? Como mensajero que envié, hablando del pueblo de Israel. Dios llama a Israel mi siervo, sí, pero inmediatamente lo describe como ciego y sordo. Israel no está viendo ni escuchando a Dios. ¿Vamos bien ahí? ¿Los pusimos bien? Okay. Luego tenemos el capítulo 42, del 24 al 25. Muy bien. Aquí aparece otro siervo. Ya no es el pueblo de Israel que es ciego y sordo y que no sigue a Dios y que no está cumpliendo su misión de ser luz a las naciones. Se ha endurecido, se ha rebelado al pacto, pero de repente encontramos esto que va a agarrar Mateo y lo va a relacionar con Cristo. En el 42, 24 al 25 dice así. Seguimos con la ira. La ira de por qué está enojado Dios con el pueblo de Israel. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quien pecamos? Dice. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, y por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Es este Israel pecaminoso, desobediente y rechazó a Dios. Como dijo Pablo, ellos recibieron la revelación. Hablando del pueblo judío, de la nación judía. Pablo dice, ellos recibieron revelación, el pacto, los patriarcas, la ley, los profetas, pero no quieren caminar con Dios. Ahora sí, de aquí Mateo presenta otro siervo fiel en Isaías y ve su cumplimiento en Cristo. Ahora sí entramos al 42, del 1 al 4.
y aparece otro siervo. He aquí mi siervo. Y ahora se va a referir a Cristo. Fíjense lo que dice de Cristo. Ya nos dijo en el 41 que el pueblo, su escogido, su heredad, que le dio botín, que lo ayudó en las guerras, lo ha rechazado. Ahora en el 42 habla de Cristo y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan cómo en el bautizo de Jesús dijo, este es mi hijo amado, ¿en qué? En el cual tengo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y cuando dice que traerá justicia a las naciones, lo entendemos de esta justicia implicada en Cristo, que la que tú y yo vivimos hoy. Su justicia es aplicada a nosotros, es imputada a nosotros. Dicho de otra manera, trae salvación a los gentiles. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y aquí está lo hermoso, que conecta todo lo que venimos enseñando. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Wow. Ahora este siervo que es Cristo hará perfectamente aquello lo que la nación de Israel no hizo. Israel debería dar luz a las naciones, manifestar justicia de Dios, pero Israel no escuchó ni vio. Pero el siervo de Dios dice en el 55, porque le diría que hay que hacer un bosquejo desde el 40 hasta el 50, dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Y se está refiriendo a Cristo. Mientras el siervo Israel fue infiel, Jesús es el siervo fiel. Así que Mateo no está diciendo simplemente que Jesús es un siervo, sino que lo presenta como el siervo fiel que cumple la vocación que Israel recibió, pero no pudo cumplir y no pudo hacer. Así Mateo presenta a Jesús sanando, mostrando misericordia y retirándose de la confrontación valiente. Y aquí dice que no gritará ni andará por las calles, porque Jesús no busca fama. Una fama milagrera en la cual todos quieran, ¿no? Por el bien en sí del milagro mismo. Porque Jesús sanó a muchas personas, pero su verdadero ministerio que contemplaba sí sanar personas, sí limpiar pecados, es la redención, es la salvación, la luz a las naciones, la justicia a todos. Como dice Romanos, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque ¿cómo se entiende entonces que Dios abomina al pecador? Es abominación para Dios pasar al pecador por justo y al justo por injusto. Es abominación para Dios. ¿Y cómo puede cumplirse que Dios entonces nos pase por justos si no lo somos? Y ahí está el hecho, como dice Romanos, en el Evangelio. El Evangelio explica que Cristo muere por nosotros, paga por nosotros, y entonces sí, nosotros se nos adjudica su justicia y por eso hoy estamos aquí delante del Señor. Por eso dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Sí, Cristo muriendo por los pecadores, adjudicándonos su justicia y a Él los pecados. Y ese es el siervo fiel. A eso viene. Y los milagros son por confirmación de su poder. Pero les dice que no va a estar confrontando, no va a estar gritando. Él no necesita eso. Él no necesita un espectáculo, Él no necesita luces, Él no, lo que necesita es trabajar en los corazones necesitados. Así Mateo presenta a Jesús sanando, mostrando misericordia y retirándose de la confrontación violenta. Es Jesús el siervo fiel,
El que no quiebra la capa, perdón, el que no quiebra, dice, perdón, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Esto es hermoso, hermano. ¿Por qué? Es el mismo Jesús que unos capítulos antes está diciendo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. La otra propuesta es la ley farisaica, que lejos de descansar les cargaba más. Ahora Jesús se propone como el yo soy. Yo soy. Venid a mí. Es el mismo Jesús que ahora Mateo lo vincula con el siervo fiel de Dios y dice que él no va a romper la caña cascada, la que casi ya está rota, la que casi ya está quebrada completamente, ni apagará el pabilo que está humeante, casi por deshacerse. No, no esa es la función de Jesús. ¿Trae más carga al que ya tiene más carga? ¿Quebrantar al que ya está quebrantado por el pecado? ¿Al grado de destruirle? No, eso es lo que dice. He aquí mi siervo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces el contraste es hermoso. ¿Cómo te has sentido a veces? ¿Has sentido que la aflicción, has sentido el quebranto, de tal manera que sientes como esta analogía en la caña casi ya destruida, rota? Así a veces es tu sentir. O cuando ese pabilo ya se está apagando y ya se lo humea, cuando va a simplemente desvanecerse esa luz. Hay gente que así está. Hay gente que viene con esa carga de pecado, con esa carga de problemas, con esa necesidad. Y el contraste que hace Mateo cuando menciona a Jesús como el siervo fiel, que no va a quebrar la caña ya casi por destruirse, sino que la va a restaurar, sino que la va a levantar. Y ese pabilo que casi se apaga a veces, Jesús no viene con más leyes y más cargas para acabar de apagar eso que está apagando, sino lo va a avivar, lo restaurará, lo avivará, lo fortalecerá. Ese es el mensaje. Completamente contrario a lo que esta secta religiosa farisaica estaban proponiendo. Después de todos estos eventos en los que acusan y tratan de acusar a Jesús y de tropezarlo, Mateo dice, Él es el siervo fiel. Y concuerda perfectamente porque lo que hace Jesús en lugar de decir, pues ya no los bendigo, ahora a ver cómo le hacen, a ver quién los sana, los sigue sanando, los sigue bendiciendo, sigue teniendo misericordia del dolido, sigue teniendo misericordia del necesitado, sigue teniendo misericordia del que parece ser que su vida se apaga. Muchas personas llegan hacia Cristo con una gran necesidad de avivamiento de vida misma, con su vida casi apagada por problemas, por enfermedades, por conflictos, por luchas incansables. Y Jesús se presenta como el siervo fiel que restaura, que bendice. Ese mismo que dijo, venid a mí. ¿Ven lo hermoso del Evangelio? ¿Ven lo hermoso de lo que hace Mateo de presentar a Cristo como ese siervo fiel? Y ahí vemos Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, refiriéndose a Cristo. Mientras Israel fue infiel, Cristo es fiel. Jesús sana mientras otros quieren quitar vida. Jesús no es como aquellos que quieren destruir al débil, o como los fariseos
que están preocupados por una interpretación rígida del sábado. Jesús está preocupado por la misericordia y la restauración del necesitado. Y aquí hay dos puntos importantes para la aplicación práctica de nosotros. 1. No permitas que la oposición te vuelva una persona amargada. Mira a Cristo, sigue haciendo el bien. Porque a veces la oposición, y lo reitero, en tu casa, en tu propia familia, como lo anticipó Cristo, en tu trabajo, en la comunidad, cuando predicas, es tal la oposición que empezamos a sentirnos tristes y como a veces con un poco de amargura. No lo permitas. No permitas que la oposición te vuelva una persona amargada. Mira a Cristo, sigue haciendo el bien. Porque a lo mejor dirías, ¿no? Ay, pues si yo todo que los quiero ayudar, ¿no? Ahora ya no permites eso. Tú sigue a Cristo, tú haz el bien. Para el que está quebrantado, si estás como una caña cascada o como una pequeña llama que apenas humea, Cristo no viene a terminar de destruirte. Él viene a sostenernos. Él viene a perdonarnos. Él viene a limpiarnos. Él viene a restaurarnos. Y eso es lo que es la buena nueva. Porque la carga del pecado, hay personas que traen carga de pecado de tal manera que no son felices. Que constantemente el pecado los acusa una y otra vez. Y ahí andan en su vida con traumas complejos, con temores, con incertidumbres. Y lo hemos dicho muchas veces, a veces inclusive el enemigo usa el pecado, ese pecado lo desentierra y te lo presenta y te vuelves chiquito y te apagas como esta llama que casi ya humea nada más. No lo permitas, porque ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y si Él ya pagó, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Y muchas veces esa es la pelea. ¿Por qué? Porque vienen de tu pasado, te arrancan tu pasado, te lo presentan, te lo ponen de frente, en este presente, y te apagas. No. Si tú crees que Cristo murió por nuestros pecados y incluyó el tuyo, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar? Necesitas encontrar el evangelio en su libertad, porque si no, no entiendes la gracia. Y Cristo no viene a decirte, bueno, pues lo hiciste y te va a dar con todo, te va a proponer el camino, la verdad y la vida. ¿Sientes culpa por algo? ¿Sientes peso por algo? Porque todos nos equivocamos en este andar. Solo Cristo es el justo. Perfecto. Somos falibles. ¿Hay algo en tu pasado, en tu vida o inclusive en tu presente que te está atormentando? Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el siervo fiel que no te va a quebrar y te va a destruir, sino te va a sostener. Ven a Él. Preséntale tus pecados. Confiésalos. Dice la Escritura que si se los confiesas, fiel y justo es para limpiarnos. Por eso el Evangelio no es un Evangelio que predicamos para otros, es un Evangelio que vivimos nosotros. Todo el día el cristiano necesita del Evangelio, necesita esas verdades en nuestra vida todo el tiempo. Ver a Cristo como el siervo fiel. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos pasa a veces como hijos a los padres? Y ahora los que ya somos adultos nos toca estar del otro lado, pero cuando eras chico decías, no, si le digo a mi papá, ni le digas, ¿no? Y se pone bien mal. Lejos de ayudar, empeora las cosas, ¿no? Eso no es el Señor. El Señor dice, venid a mí, no te va a consolar tu pecado, no te va a dar palmaditas en tu espalda por tu pecado, pero te promete limpiarlo, quitarlo. ¿Vieron? Esa es la buena nueva. Y acá el Padre terrenal no le dices, lo traes, ¿no? Y luego cualquier situación, que no se entere.
No se te ocurra, no le vayas a decir, ¿no decimos? Ahí andas cargando pecados, temores. Con Cristo no es así. Con Cristo puedes venir y confesar tu pecado. Y lo que sale de ahí va a ser gracia, bendición, descanso. Porque creemos que Él ya pagó en la cruz. Y ese es lo que armoniza todo lo que viene diciendo desde venid a mí que estéis cansados y cargados con el siervo fiel. Este te dice, ven a mí, ¿no? Y el siervo fiel te dice, yo te voy a restaurar. ¿Qué decimos? Yo quiero ese Cristo. Yo lo quiero. Que puede limpiarme, que puede restaurarme. Porque donde está el Espíritu está la verdadera libertad. Y si no crees en esta gracia, no hay libertad. Porque sigues teniendo culpa. Sigues no creyendo lo que Cristo tiene el poder de hacer. Así que no permitas que la oposición te vuelva una persona amargada. Mira, Cristo sigue haciendo el bien. Si estás quebrado, como una caña cascada o como una pequeña llama que se apenas humea, Cristo viene y te restaura y te sostiene. Luego dice el texto, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. No es el Mesías que ellos pensaban. No es el siervo como ellos lo entendían. Aunque ya se había dicho en las Escrituras desde Isaías, aún así en su mente estaba otro, un líder militar, alguien que peleara batallas. Pero aquí la batalla se pelearía desde la humillación, desde la cruz. Así que dicen, no gritaré ni alzaré la voz, ni hará oír en las calles. No contenderá. Jesús está mostrando qué significa realmente cumplir la voluntad de Dios frente a un sistema religioso que había perdido de vista el propósito de Dios. Y viene, y en medio de toda esa oposición, gracia sobre gracia. Se retira, es prudente, pero no temeroso. Continúa bendiciendo. Ve al desvalido y el ofrecimiento es el perdón, la restauración, la salvación, no la destrucción ni la condenación. Si vienes a Él, Él es el camino. Fuera de Él no hay nada para nosotros. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Si te está carcomiendo el pecado, es Él. Es en Él. Si te está cansando la vida, también es en Él. Él restaura. Pero si estás cumpliendo la misión que Cristo nos mandó a hacer, míralo. Él es el gran rabí, Él es el maestro. Y Él sufrió persecución y desprecio. Pero el sistema religioso había distorsionado el Evangelio. El Evangelio es la gracia al centro y de ella surge la santidad. Y de la santidad surge la disciplina. Lo voy a repetir. El Evangelio es la gracia al centro y de ella surge la santidad. Y de la santidad la disciplina. La santidad y la disciplina son indispensables para una relación con Dios. Sed santos como Dios es santo, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad nadie verá al Señor.
Pablo dice, y este texto es base, porque la gracia de Dios, fíjense el orden, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aparece la gracia enseña y la persona vive en santidad. Pablo dice claramente que el fruto de la justificación, sí, de que Cristo murió por nosotros, se nos adjudicó su justicia y se nos ha declarado que somos justos, aunque no lo somos. Esa gracia trae como resultado necesariamente, evidentemente, la santificación. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Una vez que la gracia ha llegado a tu vida. Son inseparables, es un fruto, es algo que surge de. La gracia no elimina la santidad, la produce. La santidad no elimina la disciplina, la ordena. Pero aquí es bien importante el orden. Cuando la disciplina se coloca antes de la gracia, se convierte en legalismo. El legalismo no necesariamente comienza haciendo cosas malas. A veces comienza haciendo cosas buenas, pero en el orden equivocado. Porque el legalismo fariseico puede orar, ayunar, ofrendar, congregarse, estudiar la Biblia y disciplinarse a sí mismo, y muchísimo. La pregunta es, ¿desde dónde lo está haciendo? La gracia produce santidad, la santidad requiere disciplina, la disciplina que nace de la gracia busca restauración. ¿Sí? No busca castigo, no busca revancha, busca restauración. Ese es el orden. No hay que cambiarlo. El problema aparece cuando invertimos el orden o perdemos el fundamento. Entonces, la disciplina deja de ser una expresión de amor y se convierte en un mecanismo de castigo, control o exclusión. El orden es fundamental. Por eso, cuando vemos que Jesús dice y planta la gracia al principio y después lo demás, y cuando vamos al siguiente nivel, que es el resultado de la justificación, el resultado de la gracia al centro es la santificación, entonces podemos entender a Pablo, como decía el hermano, hablando fuertemente sobre la santificación, sobre la santidad, a Pedro, fuertemente hablando sobre la santidad en sus dos cartas, y no es una manera ligera y no es una manera cómoda, porque Pedro les habla de una forma fuerte, porque él pasó por ese proceso, y desde su experiencia les habla ahí duro. A Santiago, que dice, pues sí, tú puedes decir que eres salvo, pero yo lo único que veo son tus obras, yo no puedo ver el espíritu, yo no puedo ver tu corazón como lo hace Dios, yo tengo que ver tu evidencia, que son tus obras. Y entonces ahí vemos cómo, y lo decía el hermano, no podemos acusar a ninguno de ellos de legalistas, por supuesto que no, porque lo último que hacen es desprender la gracia de la ley. Ponen como fundamento la gracia, primero el llamamiento. Pablo siempre empieza con el fundamento en los primeros capítulos y luego en los últimos capítulos el comportamiento. Basta con mirar el capítulo 2 y el capítulo 14 de Romanos y empieza con el comportamiento. ¿Ya entendiste que eres salvo? Sí. ¿Ya entendiste que hay gracia? Sí. ¿Ya entendiste que el Señor pagó por tus pecados? Sí. ¿Ya entendiste que ahora somos una nueva criatura? Sí. Ahora, compórtate como es digno de tu vocación, ¿no? Y empieza, pero nunca al revés. Parte de la gracia a la santidad y de la santidad a la disciplina. Por eso el hermano decía, no podemos acusarlos de ninguna manera. No puedes. Porque ellos primero plantan el fundamento y luego el comportamiento. Pero sí es necesario que si hay un corazón renovado, sea digno, se comporte digno de su vocación. Dice la Escritura. Debemos entender el orden para evitar el legalismo. El legalismo
ve el orden al revés. La gracia lo ve primero desde el fundamento de Cristo. Imaginemos a Cristo. Está allí, en el texto que se leyó en Mateo. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo haré descansar. Por supuesto sabe que Jesús sabe que todos ellos son pecadores. Porque si no, no les haría el llamado, porque no vino a justos, sino a pecadores. No vino a sanos, sino enfermos. Y el llamado es precisamente a ellos, que sabe que están muertos en sus delitos y pecados. Y el llamado es que, ven a mí. Pero no con normas y leyes que no pueden cumplir, sino con su justicia imputada a nosotros, que da como resultado una vida santa. ¿Qué tenemos tú y yo para evaluar? Porque aquí podemos levante la mano el que esté bien, ¿no? Espiritualmente bien, y todos podemos levantar la mano. Pero ¿cómo podemos ver realmente tu corazón? Solo Dios lo ve. Solo Dios lo sabe. ¿Qué tenemos nosotros como evidencia? Tu testimonio. Y es ahí donde tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque de la gracia a la santidad y de la santidad ¿a qué? A la disciplina. Pero entonces si yo parto de la gracia, cuando llego a la santidad, es un producto, es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. Porque si todos venimos de una forma, pues no, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pero la conducta, viniendo desde el centro. Si Dios te ha transformado, si Dios ha puesto su Espíritu en ti, el fruto del Espíritu será evidente. Amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Va a ser el fruto del Espíritu. Será evidente. No quiere decir que todos tengamos, y lo hemos explicado, la misma cáscara, ¿no? Porque a lo mejor tú estás batallando con el ego, a lo mejor tú estás batallando con la ira, tú estás batallando con los celos, y viene el Señor y te pone de su Espíritu, y entonces sí, empieza a ver ese fruto, y a lo mejor tu cáscara es más delgada. Tú luchas una y la mía es otra. Pero si hay fruto del Espíritu, nosotros mismos vemos y sentimos el cambio. ¿Qué decimos? En otro momento, ¿no? Le hubiera dicho hasta de lo que se iba a morir. Pero a Dios gracias y a Dios gloria de que ha moldeado mi carácter. Ahí hay una evidencia. En otro momento, hombre, hasta de los pelos, ¿no? Decimos, mira, pero gracias a Dios. Sí, es un hecho. Son evidencias tangibles, de que el Espíritu mora en nosotros. Otro aspecto es que dice que nos contrista de pecado, nos redarguye de pecado. Cuando de repente piensas que estás bien y el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que no lo estás, te confronta tu pecado y te lleva al arrepentimiento. Y que nunca había dicho perdón, ahora ya empieza a decir perdón. Que nunca da perdón, que dice yo no te perdono, que Dios te perdona, ahora ya da perdón. Porque entiende la gracia, que como a él lo perdonaron, él tiene que perdonar a otros. Hay un cambio, hermanos. Hay una verdadera necesidad de cambio. Aunque no toca hoy hablar de la santidad en su plenitud, porque estamos hablando del legalismo, ni de la disciplina, van ligados. Una cosa lleva a la otra. Cuando tengamos que actuar, y nos toque hacerlo en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, recuérdalo, la gracia al centro. La santidad surge de ahí y la disciplina también. Conserva ese orden y evitarás el legalismo farisaico, que pone más allá las normas que la bendición y la misericordia. Oremos.
Señor, gracias porque has sido bueno, porque nos has hecho bien. A ti sea la gloria, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos que constantemente estés trabajando nosotros en tu espíritu, porque somos débiles, Señor. Tu palabra dice que hay remanente de pecado. Sí, nos has transformado, pero sigue habiendo ese remanente que nos asedia. Pero nos has dado la victoria en Cristo. Nos has puesto de tu espíritu y ahora podemos no pecar. Señor, permite que podamos consolarnos en tu gracia, en tu misericordia que es para siempre. Permite que podamos venir a ti, Señor, siervo fiel, el cual nos va a restaurar, nos limpiará. Permite, Señor, que nuestro pecado sea evidente, nos podamos presentártelo, porque dice tu palabra que si lo confesamos, tú nos perdonas. Permite que eso sea una verdad en nuestras vidas diarias. No permita, Señor, que la oposición apague nuestro deseo de servirte, que opaque nuestro gozo en ti, Señor, porque la hay y la habrá y lo has manifestado. Que los actos de los demás no moldeen los nuestros, sino que seas tú, tu ejemplo y fundamento, el que siempre reflejemos. Que cuando las personas entren a la iglesia Nueva Semilla, podamos reflejar tu rostro, podamos reflejar tu gracia, podamos reflejar tu santidad y tu verdad. Obra en nosotros todo el tiempo, Señor. Necesitamos tu evangelio en nuestra vida día a día, todo el tiempo, porque fuera de ti nada podemos hacer. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.